Sean bienvenidos a Fallece el Papa que transformó la Iglesia, sus luces y sus sombras de VisualPolitik. Dale. El Santo Padre acaba de fallecer a los 88 años de edad. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale. En total han sido 12 años y 39 días. Esto es lo que ha durado el papado de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, el primer papa no europeo y el primer papa jesuita de toda la historia. Voi sapete che il dovere del Hola, conclave Miguel. era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. El nombramiento de un papa latino marcó un antes y un después. Fue la clara manifestación de cómo la Iglesia ha cambiado y cómo ahora sus feligreses están sobre todo fuera de la vieja Europa. Claro que eso ni siquiera es lo más destacado que trajo consigo. Y este papa, amigos, llegó sobre todo con muchas reformas en mente para adaptar esta antiquísima institución a lo que él consideraba como la nueva realidad del mundo moderno. En otras palabras, para intentar poner en forma a la Iglesia. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. El Papa Francisco metió mano en casi todos los aspectos de la vida católica, desde reformas doctrinarias, como por ejemplo la bendición a parejas del mismo género, hasta la modificación de la estructura del Vaticano y las finanzas de la Santa Sede. Incluso podemos decir que lo apostó todo a consolidar la Iglesia fuera de Europa y de Norteamérica, lo que por supuesto le granjeó muchos apoyos, pero también muchísimas críticas. Nueva polémica al predicar el Papa el pluralismo religioso en el último día de su gira. El Papa Francisco concluyó el viernes una visita de 3 días a Singapur, declarando que todas las religiones son un camino hacia Dios. El Vaticano, una profunda división. El Papa Francisco, cada vez más presionado por los conservadores, el clan conservador de la Curia Romana, el poderoso órgano de gobierno de la Santa Sede, le acusa de una visión laxista de la doctrina católica. ¿Qué os voy a contar? El Papa Francisco ha sido uno de los papas más controvertidos de los últimos 100 años. Muchos le llegaron a calificar incluso como el Papa Rojo y otros bendijeron el cambio de rumbo y el aire fresco que le dio a la Iglesia. Lo combatí. Sea como sea, su etapa ha concluido y ahora en el Vaticano ya preparan el cónclave para escoger a su sucesor. Los tiempos, amigos, están estrictamente regulados, de tal forma que el cónclave debe empezar entre 15 y 20 días después del fallecimiento del Santo Padre. Son muchos los acontecimientos que vienen por delante en los próximos días de cara a un cónclave que muchos expertos apuntan ni más ni menos a que va a ser uno de los más complicados en toda la historia de la Iglesia. Y es que, amigos, son muchas las cosas que han ocurrido durante el pontificado de Francisco. Un papa que llegó como todo un reformista y que para muchos puso todo patas arriba. Y precisamente por eso en VisualPolitik nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿Cuáles han sido las principales reformas que Francisco llevó a cabo durante su papado? ¿Cuáles han Hola, Zoro, bienvenido. Oh, el viejo Francisco murió con un poquito más de respeto. Bueno, que sí, estaba viejito. sido sus luces y sus sombras? ¿Qué Iglesia deja atrás de sí y qué podemos esperar de cara al próximo cónclave? Pues amigos, amigas, todo esto y más lo vamos a ver a continuación. El conclave dura 2 o 3 o 2 días. El más largo duró 24 meses. A ver cuánto durará esto. Voy a ser honesto. No sé mucho del tema del Papa. O sea, yo sabía de Francisco, escuchaba de él de vez en cuando sobre alguna reforma, alguna política, y de que era el primer Papa hispanoamericano en toda la historia, y el primer Papa no europeo en siglos. Buenas noches, Pipa, ¿cómo andas? Y mire, yo estaba lo más tranquilo trabajando hoy. Me siento raro. ¿Por qué? Porque hoy fue un día que por un lado puedo decir que a mí personalmente me fue extrañamente bien. Te diría, verga, Dios, muchas gracias porque el día de hoy me fue muy bien. Luego les he contado en Discord que también me fue. Pero por otro lado, veo esta noticia y me agarró por sorpresa. Tipo, oh, ok, me hace sentir raro. Sí, fue bastante soleado, tranquilo. Bro, usted sabe que trabajo domiciliario, ¿cierto? Bueno,
El ambiente incluso dice, bueno, falleció, pero pasé por varias iglesias y estaban conmemorando al Papa. Y normalmente solo entrega varios paquetes a señoras muy mayores de edad y esas señoras se notaban que estaban de luto. Es decir, a mí personalmente me fue bien, pero a nivel de ambiente se sintió extraño. Bien, aunque casi todos conocemos los preceptos básicos de la Iglesia Católica, de entrada tenemos algo muy importante que aclarar, y es que una cosa es la fe y otra muy distinta es el Vaticano. La Santa Sede, amigos, funciona como una especie de gobierno no solo de la fe, sino también de la estructura de la Iglesia Católica a nivel global. De hecho, opera como un estado más, lo que por supuesto hace que en torno al Vaticano no solo haya debates de fe, oraciones y ritos, sino también intereses, pujas de poder y muchas tensiones de todo tipo. Esto es algo que la literatura o el cine han abordado un montón de veces. Sin ir más lejos, seguro que a todos os suenan obras como El Código Da Vinci o el reciente éxito taquillero Cónclave. A ver, ¿de qué va Cónclave? Primera vez que escucho esa película y seguro esto es un éxito taquillero reciente. Tendré que buscarlo. El Código Da Vinci la vi muy de carajito, pero a día de hoy no me acuerdo un carajo de siquiera qué carajos va. por supuesto, son obras de ficción, pero muestran claramente esta corriente de la que os estoy hablando. Sea como sea, hay un par de cosas que tenemos que entender del Vaticano para poder evaluar el papado de Francisco en los últimos años. Y es que, veréis, la estructura de poder del Vaticano está sostenida por tres pilares. El Papa como autoridad suprema, la Curia Romana, que sería algo así como su gabinete, su gobierno, y el Colegio Cardenalicio, que podemos entender como una especie de parlamento que elige y asesora al Papa. Pues bien, la cuestión es que tradicionalmente la Curia Romana, es decir, el gabinete papal, ha estado compuesto por cardenales. Esto le garantizaba al Papa un cierto control sobre el colegio cardenalicio. Sin embargo, el Papa Francisco rompió esta tradición. Se negó a formar su gabinete íntegramente con cardenales, lo que generó mucha tensión dentro de la Iglesia. Bergoglio apostó por cardenales y arzobispos de menor peso en Roma, o directamente por perfiles poco conocidos por el colegio cardenalicio. Este es, por ejemplo, el caso de su compatriota Víctor Fernández. ¿Me creen si le digo que este sujeto que está aquí parado podría darnos una paliza a todos nosotros? Esto es un guardia suizo, uno de los ejércitos más antiguos del mundo. Y estos sujetos, si bien llevan ese vestimenta súper tradicional, prácticamente de payaso, bueno, más que no es de payaso, esta es la vestimenta de un mercenario soldado suizo utilizando su clásica lanza. De hecho, lo podemos ver en juegos de estrategia como en Años de Imperio o en Civilization. Y a día de hoy siguen ahí existiendo con su traje tradicional, utilizando esas lanzas, su clásico sombrero y son la guardia personal del Papa. Y como digo, estos tipos perfectamente podrían darnos una paliza a todos nosotros juntos. Fernández, actual encargado de la doctrina de la fe, o de Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. Pues bien, de esta forma, dos de los cargos más importantes del Vaticano pasaron a estar formados por clérigos de mucho menor rango de lo que venía siendo habitual. Y no solo eso, el Papa Francisco también dio muchísimo peso dentro de su iglesia a los jesuitas, lo que, a ver, hasta cierto punto puede resultar lógico. El propio Papa Francisco provenía de esa orden. Sin embargo, amigos, esto también fue muy polémico. ¿Por qué? Pues porque digamos que los jesuitas han sido tradicionalmente una orden con unas relaciones un tanto difíciles con el colegio cardenalicio. Siempre han buscado ser, ¿cómo decirlo?, más autónomos, y en muchos casos se les ha acusado de ser indisciplinados y de estar muy sesgados a la izquierda política. Ellos se suelen definir como los intelectuales católicos, pero sus opositores en cambio les acusan de ser el brazo más socialista de toda la Iglesia. Sea como sea, si algo está claro es que el Papa Francisco... Me entero que en la Iglesia Católica también se acusan de zurdos. O sea, tipo, bro, ¿qué políticas comunistas, socialistas, lo que sea pueden instaurar? A lo mucho políticas progresistas, pero porque tendría hasta cierto punto más sentido, que es, ¿seguimos manteniendo tradiciones bastante conservadoras en la iglesia o vamos teniendo ideas progresistas poco a poco? Ojo, no estoy diciendo progre, wow, Agenda 2030 como la que está hoy en día, por si acaso. Prefiero cosas tan básicas como, o sea, más aceptables tipo, hey, que no necesariamente alguien que sea solo por ser gay automáticamente se vaya a pudrir en el infierno. A lo mejor simplemente tal vez sea gay, pero si sigue siendo devoto al Señor, Dios le puede hacer algún perdón. Eso suena algo bastante progresista dentro de la iglesia. Y ahora, jesuita. Eso quiere decir que dentro del catolicismo hay otras subramas que batallan entre sí. En todo caso, ¿cuáles serían las ramas anteriores que manejaban el catolicismo?
Francisco no escapó de esta polémica. Ya de entrada, en su primera aparición, Bergoglio se negó a utilizar la muceta de terciopelo, los zapatos rojos y la cruz pectoral dorada, desafiando con ello las tradiciones de Roma. Hablamos, como veis, de dos estilos totalmente diferentes. Había ignorado ese detalle, que este tipo usaba este traje y Francisco usaba el otro. Hola, mensajero, cuando gane mucha plata borro la cuenta. Amigos, si algo estuvo claro muy pronto es que las cosas iban a ser muy pero que muy distintas. Papa jesuita y gabinete jesuita, de repente Roma se llenó de forasteros, unos forasteros que llegaron con la intención de poner patas arriba a toda la Santa Sede. Un pequeño paso para la Iglesia. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando se habla de reformas dentro de la Iglesia Católica, eso requiere hacer un ejercicio de cierta relatividad. Y es que si por algo se ha caracterizado la Iglesia ha sido precisamente por haber sido una institución que ha soportado durante siglos el paso del tiempo como una auténtica roca. Por eso... En realidad, tengo rato que no veo a Junior Games. Qué raro. De hecho, compro algo. Sigue en el Discord. Pues sí, tengo un rato que no lo veo por acá. Se le habrá ido la luz por un buen rato. Luego le envío un mensaje a ver si todavía sigue por esos lares. Eso no se puede hablar de grandes transformaciones de la noche a la mañana. No, la fe no puede cambiar de repente, ni tampoco una institución que ha estado cogiendo forma con el paso de los siglos. Y por eso muchos cambios que pueden parecer insignificantes, en realidad son giros radicales para muchos religiosos. Por ejemplo, en los años 60 al Vaticano le llevó 3 años de intensos debates decidir si la misa se debería seguir celebrando en latín y con el sacerdote de espaldas a los asistentes. Finalmente, en 1965, esto cambió y hoy la misa se realiza en el idioma local de cada parroquia con el sacerdote mirando a los presentes. Una innovación que puede parecer pequeña, pero que supuso años de intenso debate. Espera, ¿me estáis diciendo que antes la misa se hacía en latín y a día de hoy la hacemos en nuestros respectivos idiomas? ¿Eso quiere decir, es una mejora o se están perdiendo valores? O sea, imagínate ir a la iglesia y reponerte a rezar en latín. Eso sonaría cool. Era necesario una doceadita de chill. Que le pegaron una doceadita de chill a Junior. Pasemos texto. Por cierto, quiero saber una cosa. Dixie, a ver, si el Papa Francisco era jesuita, el anterior Papa era ¿qué? Vas a ver, ¿qué era el anterior Papa? Sí, le voy a preguntar por Taiwán, para no perder la vieja costumbre. El Papa Benedicto era miembro de la orden religiosa de los frailes de la caridad, aunque comúnmente se asociaba con la Congregación para la Doctrina de la Fe, antes llamada Inquisición. ¿Por qué descarta los nombres cool? Ese nombre estaba chido, donde trabajó por muchos años. Sin embargo, no pertenecía a una orden religiosa como los jesuitas o los dominicos, sino que era un clérigo diocesano, quiero decir, antes de convertirse en arzobispo y cardenal. Resumen, jesuita, compañía de Jesús. Papa Benedicto no era de una orden, pero trabajó en la curia romana. Papa Juan Pablo II tampoco era una orden, era sacerdote diocesano. Ok. Y sí, para no perder la costumbre, alguno de esos papas reconoció a Taiwán como país. No es que nos dice. A ver, lean rápido. Ningún papa reconoció oficialmente a Taiwán como país independiente, ya que la Santa Sede sigue la política de una sola China. Mantiene relaciones diplomáticas con la... Espera, me está respondiendo. No joda, la idea era que explotase. La Santa Sede no reconoce a Taiwán por razones diplomáticas, siguiendo la política de una sola China. Ya explotó. Pero hey, quedó todo el mensaje completo. Ok, pero ¿Taiwán es un país, sí o no? Tú puedes responder con un sí o un no. A ver qué nos va a decir. Hice un programa para dar una doceadita de chill. En serio. No. Bueno, gente, ahí lo tienen. Nuestra ballena china favorita nos acaba de decir que Taiwán no es un país. Y claro, por esto, aunque nos pueda parecer que en el fondo los cambios de Francisco no han sido tan grandes, de puertas para adentro han sido vistos como una auténtica revolución, una apisonadora que muchos han defendido y otros muchos han criticado muy duramente. Ahora bien, ¿que de qué cambios estamos hablando exactamente? Pues fijaos. Para empezar, tenemos este cambio que veis en pantalla. Una especie de reforma constitucional que Bergoglio preparó durante sus primeros 10 años de papado y que finalmente implantó en el año 2022. Este cambio, amigos, modificó casi todas las estructuras de poder en el Vaticano con la intención precisamente de incrementar aún más la autoridad del Papa, que no olvidéis, en el caso del Vaticano y de la Iglesia es como una especie de monarca absoluto. Pues bien, de esta forma, su primer golpe se produjo en los dicasterios,
que es el nombre que el Vaticano usa para describir a lo que podríamos equiparar con los ministerios del propio Vaticano. Pues bien, la cuestión es que en el pasado la curia romana estaba compuesta por tribunales, consejos y congregaciones dispersas sin funciones del todo claras, sin funciones ni tampoco... Muy zurdo, la verdad. ¿Qué sería aquí zurdo? Lo de dejarlo hablar en latín, pues sí, eso sí sería bastante zurdo. Sería mejor que siguiésemos hablando en latín. Responsables. Pero ahora eso ya no es así. La reforma de Francisco eliminó todo ese régimen burocrático disperso y estableció 16 dicasterios muy concretos, dando forma clara a una especie de consejo de ministros nombrado por supuesto directamente por el propio Papa. Esto le da al sumo pontífice un control mucho más directo sobre todas las diferentes áreas. Concentrar más poder, lo cual es irónico, ya que hace tiempo estaba viendo un top de Dross, que quizá lo veamos más adelante, porque no me lo terminé de ver, pero estaba bueno. Estaba hablando de las 7 personas más poderosas de todo el planeta y explicaba personas que tienen tanto, pero tanto poder que está por encima incluso de presidentes. Y uno de esos era el Papa. Técnicamente el Papa tiene el poder absoluto, ya que la Iglesia Católica, el Vaticano, es una monarquía absolutista teocrática. El Papa, siempre lo vemos tranquilo, pero teóricamente tiene tanto, pero tanto poder que podría hacer lo que se le dé la gana. De hecho, hay una anécdota en la cual Joseph Stalin estaba tratando de dar asco a gente católica. Entonces un sujeto, no sé quién, pero el Dross cuenta esa anécdota, le dice a Stalin: hey, deberías dejar no sé, dejar de enviar católicos a los gulags, porque vas a terminar provocando la ira del Papa. Y Stalin le dice: ajá, ¿y ¿cómo que se le dice? ¿Cuántos regímenes tiene? Vamos a decir, ¿cuántos soldados? ¿Cuántos soldados tiene el Papa ahora mismo? Y este político le dijo: no te preocupes por cuántos soldados tiene el Papa, preocúpate por cuántos soldados puede convocar. Concentrar más poder, pero quería más poder. Te entiendo. Sí, pero si te fijáis, lo que hizo fue, había una estructura donde los más altos cargos de la Iglesia Católica eran los que solían tener poder, y lo que hizo fue quitarle el poder a esos cargos altos y dárselo a gente de un perfil más bajo, e incluso de distintas órdenes más progresistas, como jesuitas, y gente de cara poca conocida y de distintas partes del mundo y no simplemente de Europa. Así que más que socialista, yo diría muy de monarquía absolutista / maquiavélica de su parte. Otro personaje en este mundo que tiene bastante poder como para convocar ejércitos enteros es el Ayatollah Khamenei. De hecho, si el Ayatollah le diese la gana, podría convocar a todos los musulmanes del mundo. No sé si eran suníes o chiitas, y mandarlos todos a la guerra. Y alguno dirá: no lo hizo ya, hasta donde tengo entendido, no lo ha hecho con esa intensidad. Si bien se la tiene jurada a Israel, podría convocar a una guerra aún más fuerte contra el propio Israel. Solo chiitas. Eso mismo, solo chiitas. Entonces los suníes son los de Arabia Saudita, ¿cierto? Tiempo que limita la influencia que muchos altos cargos de la Iglesia antes ostentaban a través de todos esos órganos dispersos que hemos comentado. Ahora hay un responsable claro nombrado directamente por el Santo Padre. Tengo ganas de hacer un chiste negro, pero me voy a contener solamente por respeto al Papa. Sí, le tengo más respeto al Papa que a la reina Isabel. Debería hacer el chiste, lo voy a dejar pasar. Y que responde ante él. Es decir, hay una estructura mucho más jerárquica. Y eso no es todo. El dicasterio para la doctrina de la fe, que era conocido por ser el ministerio más poderoso, fue despojado de este estatus. El Papa Francisco empoderó en cambio al dicasterio para la evangelización como el área de mayor influencia en toda la Iglesia, y además se nombró a sí mismo como el titular de esa cartera. Perdono la serenità interiore, la vivacità e l'audacia e si nascondono sotto le carte, diventando macchine de práctica. Ya os he dicho que una de las grandes obsesiones del Papa Francisco fue precisamente consolidar e incrementar la presencia de la Iglesia Católica en nuevos territorios, especialmente en el África subsahariana. Pero amigos, aquí no terminan ni muchísimo menos todos los cambios. Otra modificación que ha sido toda una revolución es que desde la reforma de 2022 ahora cualquier fiel puede presidir un dicasterio. Ojo con esto, quiere decir que ya no es que no haga falta ser arzobispo o formar parte del colegio cardenalicio, es que ahora ni siquiera tienes que ser un clérigo para ostentar un puesto de gobierno en el mismísimo Vaticano. ¿Entendéis lo que esto significa? Hablamos de una institución que hace 5 décadas daba la misa en latín y que ahora de repente, yo que sé, podría tener un economista de Yale como secretario de Asuntos Económicos. A ver, esto todavía no ha ocurrido,
Pero gracias al Papa Francisco esto es técnicamente posible. Que sea bueno o malo, pues eso ya supongo que depende de un largo debate. Praedicate Evangelium plantea problemas, advierten algunos analistas de la Iglesia. Los críticos con el nuevo documento de reforma curial del Papa Francisco dicen que algunas de las reformas amenazan con revolucionar la forma en que la Iglesia entiende el poder jerárquico de gobierno. Ahora bien, si os fijáis, todos estos cambios tienen un denominador común, y es que contribuyen a reducir el peso del colegio cardenalicio en la conducción tanto de la Iglesia como del Vaticano. Y como os podéis imaginar, esto ha generado muchísimas tensiones. Y amigos, ahora el nuevo conclave va a tener una misión: optar por seguir por este camino, escogiendo un papa que apoye estas reformas o dar marcha atrás. Y precisamente por eso, muchos analistas nos están diciendo que estamos ante uno de los conclaves más complicados de toda la historia. Claro que aquí no terminan todos los cambios. El Papa Francisco también avanzó sin reparo sobre algunas de las polémicas que más daño han hecho a la Iglesia en los últimos años. ¿Que de qué estoy hablando? Pues atentos. Amigos, puede ser injusto, lo sé. Este es un tema que mancha a toda la institución, pese a que la inmensa mayor parte de los integrantes de la Iglesia no tienen nada que ver con toda esta historia. Pero lo cierto es que el Vaticano no estuvo acertado en el pasado a la hora de gestionar el tema de los abusos a menores que se conocieron. La Iglesia Católica optó por investigar estos temas de puertas para adentro y en muchos casos por tratar de esconderlos, lo que terminó causando una enorme crisis de reputación. ¿Qué os voy a contar? Estoy convencido de que todos conocéis perfectamente esta historia. Pues bien, sí. El caso es que el Papa Francisco quiso hacer exactamente lo contrario. Quiso enfrentar este problema directamente. De hecho, la propia reforma constitucional que veíamos antes también creó la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. La Iglesia es consciente de este daño, es un daño personal, moral de ellos. Creo que debemos ser muy fuertes. Con los chicos no se juega. De esta forma, Bergoglio apostó desde su primer día como papa por una postura de tolerancia cero. Cualquier miembro de la Iglesia será automáticamente desplazado con la sola existencia de cualquier sospecha. Ojo, ya no de acción de abusos, sino incluso de encubrimiento. BRG. Este fue el caso del cardenal estadounidense Theodore McCarrick o del arzobispo de Santiago de Chile, Ricardo Edzar, que están siendo investigados por el posible encubrimiento de algunos abusos. Con todo, la medida más radical fue la supresión del secreto pontifical sobre los delitos de abusos sexuales. Esto obliga a los religiosos a notificar cualquier sospecha, siendo el silencio una falta tan grave como el abuso en sí mismo. Eso es bueno. Ya os lo he dicho, introdujo una política de tolerancia cero. Y aún más, el propio Papa llegó a pedir perdón a todas las víctimas. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Por supuesto, como os podéis imaginar, unas medidas tan drásticas provocaron toda una cacería de brujas que provocó muchísimo ruido en los pasillos del Vaticano. Claro que eso no solo ocurrió con los abusos. Amigos, la corrupción también tuvo un peso especial dentro de los cambios impulsados por este Santo Padre. Y es que lo primero que hizo nada más llegar al poder fue cambiar las reglas de juego. Veréis, en 2014 el Vaticano anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Económicos, una especie de Ministerio de Finanzas con el más alto rango posible dentro de la Curia Romana, es decir, dentro de lo que podríamos considerar como el gobierno del Vaticano. Y es que, amigos, las finanzas de la Santa Sede han sido uno de los asuntos más secretos de la era moderna. Siempre ha habido una opacidad enorme. Nadie sabía con certeza cuántos ingresaban y cuánto se gastaba. Y ojo, cuando digo nadie es que no lo sabían prácticamente nadie, ni incluso dentro de la propia Iglesia. Una invitación a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia. Hace tiempo, una curiosidad, hace tiempo ya con este papa, así que esto tal vez influya, me dio curiosidad como fan del Dross, o sea, el típico ateíto del infiernito que se hizo ateo pues, gracias a los videos de Dross, coño, de eso que uno se encuentra típico en Facebook. Entonces él me dijo, la Iglesia tiene suficiente dinero para acabar con el hambre del mundo 2 veces. Yo tipo, ¿en serio la Iglesia va a tener más dinero que Apple? Así que me dio curiosidad y fui a buscarlo y según, o sea, no me acuerdo las cifras, pero decía que la Iglesia, si fuese una empresa, no estaría entre las 100 más ricas del mundo. Es decir, no tienen suficiente dinero para acabar con el hambre del mundo 2 veces. Es más, dudo que alguien en la faz de la Tierra tenga dinero suficiente para acabar con el hambre del mundo 2 veces.
Además, eso de acabar con el hambre del mundo, cada vez que lo dicen, suena muy... ¿A qué se refieren con acabar con el hambre del mundo? ¿Te refieres a invertir una gran cantidad de dinero en hacer que se pueda producir comidas en todas partes del mundo para asegurarse que la escasez de comida no sea un problema, ya que siempre habrá una producción de comida? ¿O te refieres que para acabar el hambre del mundo consiste en regalarle dinero, pan y agua a los niños pobres de África? Porque si es así, ya te digo que no, eso no va a acabar con el hambre del mundo. Y antónimo de cualquier forma de corrupción. Pues bien, esto empezó a cambiar. Con las finanzas centralizadas en un ministerio, las cosas se empezaron a ordenar, e incluso la Autoridad de Información y Supervisión Financiera del Vaticano ahora publica regularmente algunos balances. Aunque lo cierto es que aquí los desarrollos han sido mucho más limitados. El Vaticano sigue sin tener un presupuesto claro y los movimientos financieros del Banco del Vaticano siguen siendo un misterio, aunque el Papa Francisco eso sí introdujo nuevos sistemas de control. Por ejemplo, ordenó que ninguna entidad vaticana o afiliada pudiera hacer uso de los bienes de la Iglesia sin notificárselo directamente a la Secretaría de Asuntos Económicos. Y de hecho, esta secretaría lleva varios años emitiendo un montón de regulaciones sobre el proceso de adquisición y compra de bienes y servicios. Todo para acabar con cualquier comportamiento que no se ajustase claramente a las directrices establecidas por el Papa Francisco. Y de hecho, el propio Papa denunció públicamente la existencia de gastos excesivos en viviendas y malas inversiones del Vaticano por todo el mundo. El Papa pide a los cardenales que se aprieten el cinturón mientras el Vaticano lucha por poner en orden sus finanzas. Honestamente, ¿qué tantas cosas puede gastar dinero la iglesia? De momento, a mí lo que se me ocurre es gastar dinero en más iglesias y tal vez en obras de caridad, pagar sueldos. Bertale, ahora que lo pienso, no sé casi nada de cómo funciona la estructura interna de la iglesia. Me da curiosidad investigar ahora en adelante y comprender exactamente cómo funciona del todo. Ya que, bueno, somos católicos. Sí, si alguno se pregunta, soy cristiano. No sé si considero católico. Fui bautizado en el catolicismo. Así que podría decirse que legalmente soy católico. Espiritualmente, vamos a decir que soy cristiano. Pero igual me da curiosidad ver cómo funciona esta institución a nivel burocrático, político, incluso institucional y religioso. En definitiva, en términos administrativos, podemos describir al papado de Francisco como uno que ha buscado establecer más controles, más transparencia y sobre todo mucha más mano dura y centralidad, sobre todo dentro del propio Vaticano. Bajo su criterio, esto mejorará la reputación y la eficacia de la Iglesia, aunque, como os he dicho, muchos altos clérigos tienen una opinión totalmente distinta. A su juicio, el Papa Francisco ha sido demasiado autoritario. Sea como sea, amigos, hay otro campo que provocó mucha polémica, y es precisamente lo que ocurrió de murallas afuera del Vaticano. Atentos. Nuevas tentaciones. Amigos, a nivel financiero, muchos de los mecanismos de control introducidos han servido para ordenar mejor las cuentas, el fondo de pensiones o las donaciones dentro del Vaticano. Sin embargo, pese a todo, las finanzas exteriores siguen siendo un auténtico misterio, donde cómo y cuánto invierte la Iglesia sigue siendo en gran medida un interrogante, y lo que se sabe casi siempre termina provocando algún escándalo. El ejemplo más claro es el del cardenal Giovanni Angelo Becciu, quien organizó en 2011 la adquisición de una propiedad en Londres por $200 millones. Becciu logró saltarse varias auditorías utilizando su influencia en la Secretaría de Estado. Y no solo eso, el cardenal se asoció con el empresario Raffaele Minzione para ocultar información clave y alterar el valor de la propiedad en Londres. ¿Para quién compró una propiedad valorada en $200 millones en Londres? Un país anglicano, de la iglesia anglicana concretamente, y qué utilidad tendría para la iglesia una propiedad de $200 millones y para qué se lo ocultó a todo el mundo, incluyendo la propia iglesia. Yo soy agnóstico, pero mi filosofía en sí es sobre el cristianismo protestante. Un tiempo estuve con el catolicismo, luego me fui con los protestantes, pero luego de cierta época para otra me volví muy crítico con la iglesia protestante y mírate, es curioso. Me desencanté con la iglesia católica y me fui con la iglesia protestante. Luego me terminé desencantando con la iglesia protestante y terminé volviendo a la iglesia católica. Tipo, quizás fui demasiado duro con ustedes. Además que muchos de los prejuicios que tenía sobre los católicos vamos a ser honestos, me fueron inculcados en iglesias protestantes. De hecho, les invito a que vayan a una iglesia protestante siempre que pueden. Miren, yo en la iglesia católica nunca vi a nadie. O sea, dentro de la iglesia católica nunca los vi hablar mal de los protestantes. Al contrario,
Otra cosa son católicos de a pie, eso sí te pueden decir que los protestantes son ZZZ en el mejor de los casos. Pero dentro de iglesias protestantes, ay Dios mío, un poquito más y no te dicen que la iglesia católica es la institución de Satanás en toda la tierra. No, espera, sí lo dicen. Sí lo dicen, así abiertamente, de los católicos son Satanás en la tierra. La iglesia católica es eso. Lo dicen ellos directamente. Pues bien, el caso es que por este sobreprecio se estima que el Vaticano perdió cerca de 140 millones de dólares y al final Becciu fue hallado culpable de malversación de fondos, abuso de poder y soborno en 2021. El juicio del siglo del Vaticano culminó con una condena a 5 años y medio de prisión a un cardenal. Yo le hubiera puesto más años, unos 15 para que sea serio. Si servono della Chiesa, gli arrampicatori, gli attaccati ai soldi, quanti sacerdoti, vescovi. Abbiamo visto così, è triste dirlo, ¿no? Y ojo, porque muchos analistas apuntan a que la estrategia de este papa de llenar la curia romana de jesuitas y reformistas ha forzado una suerte de resistencia de cardenales en el resto del mundo, lo que en última instancia puede estar contribuyendo a que el Vaticano pierda cierto control. Ahora, en el próximo cónclave, la batalla está servida. Pero amigos, amigas, si hay un tema particularmente espinoso en el legado de Francisco, eso es precisamente lo que tiene que ver con China. Sí, me habéis escuchado bien. ¿What? Con la República Popular China. ¿Qué? En 2018, Pekín y el Vaticano firmaron un acuerdo, cuyos términos exactos son secretos, donde ambos gobiernos acordaron el nombramiento de obispos en el gigante asiático. La medida no tenía precedentes. Conforme a este acuerdo, China permitía la existencia de clérigos católicos a pesar de limitar ampliamente la libertad religiosa. Por eso, Xi Jinping pidió a cambio tener voz y voto en los nombramientos de los obispos chinos, es decir, poder limitar e influir en la autoridad del Papa. Francisco aceptó el trato, ¡A la puta madre! alegando la necesidad de penetrar en uno de los países más poblados del mundo. O sea, tipo, tenemos que llevar el cristianismo a China, pero los chinos nos tienen prohibido, así que tenemos que llegar a un acuerdo con el gobierno chino para que nos dejen instaurar el catolicismo en China. ¿Qué puede marir sal? Teso a favorire una più positiva collaborazione tra la Santa Sede e le autorità cinesi per il bene della comunità cattolica in Cina e per l'armonia dell'intera società. Chiediamo alla Madonna, Madre della Speranza e aiuto dei cristiani, di benedire e custodire tutti i cattolici in China. ¿Entendéis lo que esto significa? En un acuerdo técnicamente secreto, el Papa Francisco aceptó que el gobierno chino manejase el nombramiento de los obispos en el país. Evidentemente, ya os podéis imaginar qué perfiles iba a escoger el Partido Comunista de China. Además, pese a este acuerdo, Pekín ni siquiera ha dado más libertad. Los católicos del país siguen denunciando una enorme censura. Y aunque estos obispos chinos viajan con frecuencia al Vaticano, lo cierto es que Bergoglio solo se ha limitado a guardar silencio o incluso a alabar el valor cultural del pueblo chino, lo que está muy bien, pero de ahí a pactar los nombramientos de los obispos con el Partido Comunista de Xi Jinping, eso la verdad que no suena muy bien. Es una maldita locura. No es el único campo en la política internacional que le ha hecho llover críticas. Su escaso papel en torno a la situación en Ucrania, Rusia, Nicaragua, Venezuela también han sido muy polémicos. Toda esa mano dura que ha tenido para adentro no parece haberla tenido con los peores sátrapas del planeta. Este tipo, yo voy a hacer todo lo autoritario posible dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia, como que el mundo se ve al carajo, vale madres. La mayoría de los expertos en geopolítica del Vaticano aseguran que esta política exterior ha sido una de las más limitadas de las últimas décadas. Su único papel ha sido mejorar su relación con los países musulmanes con varias visitas a países como Irak, Egipto, Emiratos Árabes, Marruecos o Bahrein. Que tampoco está mal. Hay que buscar que llevarse bien con los musulmanes para que los cristianos en dichos países no sigan sufriendo. Aunque debería llevar eso también a Israel, ya que los cristianos tampoco es que estén muy bien allá que digamos. Amigos, así ha sido el papado de Francisco. Ahora lo más importante, lógicamente, es lo que está por venir. ¿Un nuevo tiempo? Amigos, hay algo que Bergoglio siempre criticó, y esa es la poca representatividad que tenía el colegio cardenalicio a escala global. Y es que veréis, en el cónclave de 2013, donde Bergoglio fue electo papa, 7 de cada 10 electores eran europeos o norteamericanos, pese a que la mayoría de los fieles ya estaban en otras partes del mundo. ¿Por qué norteamericanos si Estados Unidos es un país principalmente protestante?
Esto es algo que se ha ido corrigiendo, básicamente porque este papa dio preferencia a otras muchas regiones, nombrando un montón de cardenales nuevos. Uno pensaría que gran parte de ese gabinete deberían ser europeos, principalmente de Italia, pero no, gringos. De esta forma, en este próximo cónclave, Europa, Estados Unidos y Canadá apenas sumarán algo menos de la mitad de los cardenales, mucho menos que en cualquier proceso anterior. Ahora zonas como Asia-Pacífico o el África subsahariana tendrán un peso inédito. Que es curioso que Latinoamérica sea el que más peso tenga, pero bueno, es la región con más católicos en todo el mundo, hasta donde yo sé. Así que es normal que tenga más peso. Y es que, amigos, la Iglesia cada vez será menos europea y menos norteamericana. El Papa Francisco ha dado claramente el pistoletazo de salida para un cambio que promete cambiar por completo toda la Iglesia católica. Lo curioso, por cierto, es que muchas de estas nuevas zonas de influencia son mucho más conservadoras. Así que Sí, lo sé, el 20% de Estados Unidos es católico, pero una cosa es que el 20% de Estados Unidos sea católico y otra cosa es que gran parte de tus representantes sean de Estados Unidos, teniendo en cuenta que no son la mayoría en dicho país. A menos que sea un intento de la Iglesia Católica de convertir a más gente al catolicismo en dicho país, que es la única explicación que le encuentro, si no me pongo en modo política de que el gobierno de Estados Unidos me tiene influencia de alguna manera. que a la larga, con sus cambios, muchos analistas creen que el Papa Francisco puede haber alimentado un resultado muy distinto al que él mismo buscó. Pues bien, sea como sea, estas son las principales luces y sombras de un papado que ha sido histórico. La pregunta ahora te la dejamos a ti. ¿Qué nota le pondrías al papado de este sumo pontífice? ¿Crees que las reformas emprendidas son el camino a seguir? ¿Qué crees que se le viene ahora a la Santa Sede y al conjunto de la Iglesia Católica? Lo mejor, sus políticas internas para controlar las finanzas, acabar con la corrupción, el tema de los abusos. Me parece que eso viene ahí. Lo mal es que pudo haber tenido más influencia en la política exterior. Pudo haber sido mucho más crítico sobre los regímenes autoritarios que han abundado por el mundo, en lugar de callarse como putita referente a esos regímenes, ya que gran parte de sus víctimas son también católicos, como puede ser en Venezuela, Cuba o Nicaragua. Lo peor, pactar con los chinos, pactar con el Partido Comunista Chino. Yo diría que esa es la peor estupidez que pudo haber hecho jamás. O sea, imagínate qué pueden hacer los chinos en este siguiente cónclave. Que no te sorprenda que el siguiente papa que veamos sea chinofílico, hasta decir asco, gracias a la influencia que van a ejercer los chinos. Y eso no significa que eso vaya a hacer que buena parte de China se vaya a volver católica o que sus católicos tengan ciertas libertades. Pero bueno, entretenido el video.